Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de café en línea de la Red Presbiteriana para el Cuidado de la Creación. Recordando que estamos trabajando en esta serie de estudios del libro Que fluya como agua la justicia, y hoy vamos a estar trabajando con el tema de justicia climática y económica, que es la lección 7 del libro. Así que vamos a comenzar con un momento de oración para ponernos en sintonía. Oramos. Oh Dios de todo lo que tenemos y somos, el bien que tú deseas en el mundo está claro. Sabemos que tú creaste el mundo con amor y lo llamaste bueno. Tú nos llamas a cuidar de tu creación y todo lo que hay en ella. A veces olvidamos que la manera en que usamos el dinero tiene una relación con el aumento en los desastres causados por el cambio climático, con la salud de la niñez de nuestras comunidades y con el bienestar de otras personas. Recuérdanos que las decisiones económicas que hacemos y las que hacen nuestras comunidades y nuestro país importan. Ayúdanos a usar nuestros recursos para hacer el bien en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, así que con ese preámbulo de oración, veamos cuáles son nuestras referencias bíblicas para la lección de hoy. Y encontramos varias de ellas. La primera en el libro de Mateo 26:11, donde nos dice, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Luego, en la cita de Marcos, así como en la de Juan, básicamente dice lo mismo, ¿verdad? Con una leve diferencia. En la de Marcos, que dice que pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Sin embargo, también quise añadir esta cita de Mateo 5:7, donde nos dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el principio del famoso Sermón del Monte, como lo conocemos, ¿verdad? Y más aún en Hechos 4:34 al 35 nos dice, no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Así que inmediatamente hacemos referencia a algo que tiene que ver con economía, ¿verdad? Con lo económico. ¿Quiénes están presentes aquí? Los pobres, ¿verdad? Hay que hacer una diferenciación entre quiénes son los pobres y quiénes son los ricos o los que pueden, ¿verdad? Los que tienen más recursos. Así que inmediatamente hacemos notar que hay una diferencia. Sin embargo, Jesús nos dice que, que los pobres que siempre van a estar entre nosotros. ¿Qué habrá querido decir Jesús con eso? ¿Los pobres van a estar siempre condenados a ser pobres? ¿O quiénes verdaderamente son los pobres? Me pueden interrumpir y podemos aportar en la Ah, pregunta, no es no sabía, retórica. no sabía si era como así retórica la No es pregunta. retórica, no. Ok. No, pues yo he escuchado mucho cómo la gente usa este texto, ¿verdad? Para como sentirse mejor de lo poco que la gente hace, ¿verdad? Para la gente con menos recursos. Quizás habla de la gente, del amor del poder que uno tiene, que siempre va a haber gente que va a perseguir el poder, entonces siempre va a haber uno más grande que se come el chico, como decimos por acá. Y pues bueno, da tristeza. Ujú. ¿Alguien más quiere decir su opinión sobre quiénes son los pobres o por qué siempre van a estar entre nosotros? Según dice Jesús en la escritura, ¿verdad?
No recuerdo bien los otros versos alrededor de estos para recordar porque Jesús lo dijo en ese momento. El Pero contexto. el contexto, sí, pero lo que me viene a la mente es por qué la pobreza, bueno, creo que siempre pienso que es resultado del pecado humano Mm, y, y me hace recordar que hay muchos grupos que ya no hablan de pobres, sino de empobrecidos, para que ya inmediatamente podamos hacer la conexión de que no es que sea voluntad de Dios, es una realidad, pero tiene un porqué, ¿no? Y hay que buscar el porqué. ujú. Muy bien, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Algún otro? David, yo diría que también se puede, es justificado usar el vocabulario de vulnerable, personas vulnerables, porque uno puede ser no pobre en cierto momento, pero vulnerable en otro. Y la persona que es vulnerable puede ser en el ojo de otra persona pobre en ese momento. Ujú. O sea, a mí me facilita usar la palabra vulnerable en mi conversación. Y recientemente, ¿verdad? Más recientemente hemos visto que ese término sale mucho más que nos referimos a los vulnerables, a las personas vulnerables. Porque precisamente, pues, pobre es un concepto que depende del cristal con que lo miremos, ¿verdad? Como dice el refrán. Pero vamos a ir por ahí más adelante, volvemos a mirarlo. Fíjense que la Biblia, ¿verdad? Ni culpa ni alaba al pobre, simplemente señala que existe la necesidad. Así que, según la Escritura, el análisis de las causas de la pobreza es menos importante que la acción salvadora, ¿verdad? En todo momento, a dónde nos apunta? A que nosotros debemos hacer y ser por esas personas que tienen más necesidad que otros, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad cristiana, pues, nos llama hacia eso. Así que, entonces, sabemos que la justicia climática busca garantizar que las soluciones climáticas sean equitativas, beneficiosas y justas para todas las partes, especialmente para las personas que son menos responsables del cambio climático, pero que sufren sus efectos más directamente. Así que, ¿por qué decimos que la justicia climática también tiene que ver con la justicia económica, verdad? Vamos a ver por qué ese monstruo del cambio climático del que estábamos hablando en la lección anterior, que nuestra hermana Neddy muy bien nos lo presentó, ¿verdad? Y que tuvimos todo ese insumo de cuán abarcador es el asunto, pues también es un asunto económico. Y es un asunto económico porque fíjense que año tras año el cambio climático es causante de desastres climáticos, ¿verdad? Y particularmente en esta gráfica estamos viendo desastres climáticos del año 2024 que causaron más de $1 billón en pérdidas cada uno de estos eventos. Así que en total en el año 2024 hubo 27 de estos eventos que se clasificaron como billonarios en términos de las pérdidas que causaron, ¿verdad? Y podemos ver que ahí hubo todo tipo de desastres de los que conocemos, tanto tornados como huracanes, como incendios. Y vemos también en las áreas que más o menos donde aproximadamente se concentraron estos eventos, particularmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es la gráfica que tenemos aquí disponible. Y esta gráfica viene del Servicio de Meteorología, ¿verdad? De los Estados Unidos. Así que es una gráfica que podemos ir actualizándola año tras año porque ellos así la actualizan. Así que en total, esos 27 desastres del año 2024 sumaron la cantidad
de 92.6 billones de dólares en pérdidas durante ese año. Así que podemos ver claramente por qué el asunto del cambio climático también es un asunto económico, ¿verdad? Así que los combustibles fósiles y la extracción colonial han acelerado la acumulación de riqueza para algunos, pero para otros que no pueden costear ni la preparación para los eventos climáticos ni la limpieza después que estos ocurren, las emisiones de carbono de los ricos han intensificado los riesgos. Y nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Cada vez que ocurre uno de estos desastres, sabemos quiénes son las personas más perjudicadas porque, porque no pueden prepararse necesariamente como se puede preparar una persona que sí tenga los recursos, ¿verdad? Versus otra que no los tiene. Y asimismo la recuperación. Obviamente el que tiene más recursos para poder conseguir cosas, pues tiene una recuperación más rápida que el que no los tiene. ¿Alguna reacción o comentario hasta aquí? Yo quisiera hacer un breve comentario sobre el vocabulario que a veces utilizamos, que para algunas personas puede chocar. Eso es el término ricos. Yo a veces pienso que hay personas que oyen tanto la palabra rico, y yo a veces sugiero que se considere la palabra privilegiados. En inglés, por ejemplo, hay personas que en vez de usar poor, usan low wealth, y en vez de usar ricos o rich, usan high wealth. En español tenemos que quizá considerar otro vocabulario, pero en este momento yo siento que cuando se habla de comparación, tal como yo mencioné anteriormente, la palabra vulnerable para mí personalmente tiene un sentido significativo. La palabra privilegiados o privilegiado económicamente tiene un sentido valioso. Bien. ¿Algún otro comentario o reacción? Yo pienso que para mí escuchar los números, ¿verdad? Así como vos lo planteó, ¿verdad? Aunque sea nada más de Estados Unidos, pero todavía aún falta todo lo que cuesta en todas las demás regiones, ¿verdad? Pero Ujú, pues es un número impactante, ¿verdad? Es impresionantísimo. ujú. Y me hace preguntar cómo simplemente por cosas económicas los legisladores no toman esto más en serio para crear protecciones y se la pasan ahí negando que esto existe. Sin embargo, los datos están ahí, Exacto, tremendo. Gracias. al alcance de todo el que lo quiera ver, ¿verdad? Fuerte. Muy bien. Entonces, ¿qué alternativas tenemos, verdad? O por lo menos, ¿qué alternativas se han pensado hasta ahora y que son las que nos trae la autora, ¿verdad? A través de este capítulo 7, en qué se han enfocado, ¿verdad? Las naciones para tratar de resolver estos asuntos o de por lo menos aliviarlos, ¿no? Una de ellas es la reparación de daños, ¿verdad? Que los causantes asuman su responsabilidad y ayuden a mitigar los daños que causan o causaron sus actividades. Las ideas sobre la justicia deben tener en cuenta los factores históricos que produjeron las inequidades. Por ejemplo, el tema de las reparaciones para los afroamericanos no tiene que ver con el pasado, sino con los daños presentes que se originaron y moldearon en el pasado. De igual modo, el colonialismo y la extracción de recursos han dejado a comunidades del sur global que ahora son políticamente independientes con una carga injusta de endeudamiento y privación.
También otra cosa que ha surgido, ¿verdad? Recientemente en la COP del año 2009 es el Fondo Verde del Clima. Este es un fondo que asigna 100.000 millones de dólares prometidos por el norte global para ayudar a países pobres a hacer la transición a energías renovables y a adaptarse al cambio climático. Y junto a ese fondo también crearon en el 2022 otra promesa que es para suplementar las brechas que tiene el primero, ¿verdad? Para tratar de ser un poco más abarcadores. Entonces, todavía en las COP, siempre desde el 2009 que se establecieron estos fondos y hasta hoy, estos fondos siguen causando, ¿verdad? Diferencias entre los países y entre las decisiones que se toman para poderlos poner en práctica, porque pues muchos de los países que se supone que se estén beneficiando de estos fondos todavía es la hora que no han visto nada, así por el estilo. Así que eh, los países de Europa, Alemania y Noruega han cumplido con sus compromisos, pero no así los Estados Unidos. Así que esto nos puede dar una idea, ¿verdad?, de dónde estamos nosotros con relación, ¿verdad?, a nuestra participación en estos fondos. Y en el próximo punto, que se trata sobre aliviar la migración climática, nos dice la autora, ¿verdad?, que si se mejoran las condiciones en los lugares originales, se evita que la gente tenga que emigrar buscando mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si ayudamos a mejorar las condiciones en donde se están dando, evitamos que la gente tenga que emigrar, porque la gente siempre puede preferir quedarse en su lugar de origen, ¿no? Y no tener que ir a pasar vicisitudes en otro lugar o para tratar de mejorar sus condiciones. Es una de las maneras en que podemos aliviar también o ayudar a aliviar, ¿verdad?, esas cargas injustas que se han puesto sobre esos otros países. Y nos da un ejemplo de una organización que se llama las Catholic Relief Services, que ha estado trabajando en América Central para ayudar a los agricultores a adoptar prácticas que protejan sus cosechas contra las sequías, ¿verdad? Y así pues no tengan que mudarse necesariamente, porque cuando la sequía les afecta, pues tienen que moverse, sino que entonces les enseñan a cómo superar esas medidas para que puedan quedarse en su lugar. Pero también siempre podemos darles la bienvenida y ayudarlos a establecerse, ¿verdad?, a las personas que buscan asilo. Sabemos que hoy la condición de hoy en día está sumamente difícil en cuanto a este aspecto, ¿verdad? Y sabemos la persecución que hay y las vicisitudes que están pasando las personas que están en el país, ¿verdad?, tratando de buscarse mejores condiciones de vida de las que hay en sus países, pero es una situación lamentable por la que están pasando en estos momentos. Otra de las alternativas que nos presenta la autora es la transición justa local, y estos son los esfuerzos por transformar la industria de combustibles fósiles en industria de energía de fuentes renovables. Sabemos que eso es un asunto que no se puede dar de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que tiene que ser un proceso paulatino y que se llama transición justa porque tiene que ser justa para todas las partes, tanto las que están trabajando actualmente en la industria de combustibles fósiles, que no se queden, ¿verdad?, rezagados ni sin empleo y entonces se cambien los papeles y sean los necesitados, sino que entonces esa transición tiene que darse de una manera en que esas personas tampoco se queden fuera del panorama. Y a eso es a lo que se refiere con que sea una transición justa.
Y por último, nos presenta la justicia ambiental restaurativa, que invita a los infractores a reparar el daño causado a otras personas y promueve la toma de responsabilidad, las acciones redentoras y el cambio de los autoconceptos. Este está bastante parecido, ¿verdad?, al primero que vimos de la reparación de daño. Básicamente, los fundamentos son los mismos. Entonces, los objetores de la transición justa alegan que este movimiento disminuye las posiciones de empleo y mata la economía. Pero esto es solo un argumento superficial para no darle paso al compromiso genuino de cambio. Mientras más se invite a las industrias contaminantes no solo a pagar, sino a participar en la restauración, mayor será la posibilidad de que se unan a las iniciativas renovables. Y mientras más se invite a los vecinos y a las víctimas de las industrias contaminantes a participar, mayor facilidad tendrán para articular los estragos causados por los daños ambientales y sus esperanzas para el futuro. ¿Algún comentario, alguna reacción a todas las alternativas que hemos visto aquí expuestas en este capítulo que nos brinda la autora? Déjenme ponerlos aquí que no los veo. Gloria, una pregunta. Adelante en tu presentación, ¿cubrirás toma de responsabilidad personal? Un poquito más adelante, sí, hablamos ya mismito de eso. Gracias, gracias. Lo otro que quisiera añadir solamente a las alternativas es el perdón de la deuda externa. Hay muchos grupos pidiendo que ya se perdone la deuda externa, que al fin y al cabo muchos países ya han pagado Ujú. su deuda, y para que puedan entonces prepararse y protegerse para ante la crisis climática. Muy bien. ¿Algo más o alguien más? ¿Serán estas todas las alternativas? ¿Tendremos más? ¿Podemos hacer más? También los fondos de las iglesias que invierten en el mercado, mercado de bolsas. ¿Te refieres a que podemos hacer las inversiones en lugares que no aporten a la industria de combustibles fósiles? Correcto. Maestra, no sé si va a hablar acerca de las cosas como que uno puede hacer personales, ¿verdad? O sea, o a nivel. Sí, Ah, es lo que dijo David. Bueno, em, sí, mientras vamos pensando, ¿verdad?, en estas alternativas que se han tomado más a nivel de Naciones Unidas y de los gobiernos, ¿no? Siempre pensamos qué podemos hacer nosotros o dónde empezamos nosotros, ¿verdad? Porque a veces vemos el monstruo gigantesco, ¿verdad? Y no es que no lo sea, pero de alguna manera tenemos que tenemos que atacar ese monstruo, ¿no? Tenemos que hacerle frente a ese desafío. Y en ese sentido, la idea principal que nos trajo la autora en esta lección la resumió de la siguiente manera. La sabiduría económica de la Biblia nunca promete erradicar la pobreza. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, se afirma, como vimos en las citas bíblicas al principio, ¿verdad? Pero podemos reducir el sufrimiento y fortalecer toda la red social. Así que, como vemos, la experiencia de las congregaciones en hacer justicia y armar la misericordia puede ayudar a guiar una transición justa hacia un futuro viable, ¿verdad? Y aquí es donde a mí me gustaría hacer énfasis
en las últimas dos citas que les traje al principio, donde en el Sermón del Monte Jesús nos dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y escogí precisamente esta versión de Dios habla hoy porque nos dice que son dichosos los que tienen espíritu de pobres. Así que en cierta forma, esto lo que nos invita es a mirar nuestros estilos de vida, ¿verdad? Porque sabemos que la forma en que nosotros hemos estado haciendo uso de nuestros recursos por muchos años, no es de ahora, ¿verdad? Sino que ya tenemos un patrón desde hace por lo menos un siglo atrás, donde hemos estado agotando los recursos de una manera más acelerada a la que deberíamos estar usándolos. Y esto es parte del problema que estamos viviendo, ¿verdad? Porque nos, nos gusta mucho destacar que la industria de los combustibles fósiles es la que tiene la culpa de todo esto, pero tiene la culpa porque nosotros somos los que estamos demandando esa energía que produce la industria de los combustibles fósiles. Así que en cierta forma ellos nos han hecho necesitarlo, ¿verdad? Pero nosotros hemos respondido a a esa necesidad. Así que tenemos responsabilidad, ¿no? En el asunto. Y, y entonces la manera en que tanto la Biblia en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento nos llaman a hacer uso de esos recursos, pues es precisamente todo lo contrario, ¿verdad? No pensando siempre en nosotros individualmente, sino pensando en el bien común. Y así lo vemos cuando en la cita de Hechos 4:34 al 35 nos dice que no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Así que el modelo, ¿verdad? Establecido es un modelo en el que no estamos tan preocupados por nuestras necesidades individuales, sino que damos y buscamos el bienestar de todos en comunidad. Es decir, la convivencia en armonía, ¿verdad? Así que esta es la parte o el modelo en el que entonces nosotros debemos fijarnos para nuestros estilos de vida y para cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Alguna reacción, algún comentario? Abrimos el foro y nos escuchamos. ¿Alguna pregunta también? Ah, ajá, gracias, Gloria. Me inquieta un poquito, y yo sé que estamos trabajando en el material que preparó Patricia, que también un poco en las soluciones que se proponen, sin duda ella está poniendo soluciones que de cierta manera dependen de las políticas del país, dependen de la voluntad de la industria de combustibles fósiles de dedicarse a producir o a desarrollar energías verdes, limpias. Y sabemos que estas industrias tienen su principal interés es el profit, ¿no? Es Ujú, el ujú. hacer dinero. Y entonces hay mucha duda en algunos grupos de que si le dejamos todo a estas industrias no vamos a lograr, em, este, no vamos a lograr que haya justicia económica para todas las personas y más bien va a haber muchos más pobres eh, en el futuro, de los que ya hay, ¿no? De la gente que no tiene posibilidad
me llamó la cantidad de dinero, no sé cuánto es 100.000 millones de dólares, que es la promesa de los países para dar apoyo económico a los demás que Mm, están impactados. No ujú, sé si en billones cuánto es, pero al principio nos mencionaste que los gastos económicos de estas 27 eventos climáticos, solo 27 el año pasado, fueron 92.6 .6. billones. Y eso nada más es un año. Cuando Ujú, comparamos eso a lo que otros países hoy están sufriendo y que no tienen los recursos para poder recuperarse, y lo que estamos pidiendo o que el Acuerdo de París está pidiendo a los otros países es un centavo, es tan poquito. Entonces, allí veo que así como el cambio climático no es el resultado de nuestras acciones individuales, sino del sistema de producción de energía, la quema de combustibles fósiles, todo este sistema que tenemos, pues ¿qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento? Tiene que ser también una acción que tenga un impacto sistémico, que afecte este sistema, esta estructura que está provocando tanto dolor, tanta carencia, y continuará porque la crisis climática continuará. Am, Tenemos supuestamente 5 años para reducir nuestras emisiones de carbono ¿cuánto? Al 2050 tienen que ser cero. Y hoy en día vemos que las energías de combustibles fósiles están creando nuevas empresas, proyectos de combustibles fósiles, em, como sin nada, ¿no? ujú. Entonces, me quedo inquieta de que un poquito la limitación de estas alternativas aquí, si lo dejamos todo al gobierno, todas las empresas de combustibles fósiles, sabemos que a ellos lo que les interesa es hacer dinero, y pues tenemos el problema de que las energías renovables, la energía del sol es gratis, pero producir los paneles solares y las baterías para poder acumular de esa energía no es gratis, tiene un impacto ambiental en nuestras comunidades y sobre todo las comunidades indígenas en Estados Unidos y en el sur global, de donde se están sacando los minerales para producir estas nuevas tecnologías supuestamente verdes, pero de ver Ese, cómo no tienen sino una ese pintura con la que la pintan, ¿verdad? Ya. Sí, ese es otro asunto que tiene que ver con lo de la transición justa, porque no es que entonces vamos a cambiar todo a las energías renovables, pero entonces por el otro lado, el producir las energías renovables, pues también se está convirtiendo en este otro tipo de riesgo, ¿no? Así que entonces, ¿es esa la solución realmente? O sea, yo lo que pienso es que es el momento en que nos tenemos que detener realmente a pensar en estos estilos de uso, ¿no? En estos estilos de vida que son los que nos están llevando a estas situaciones. Y para eso yo creo que es bien importante la conciencia individual, porque a medida que nosotros individualmente abramos los ojos y veamos estas realidades, entonces podremos ir transformando la conciencia colectiva, ¿no? Porque mientras la conciencia colectiva siga en el rumbo que va, pues va a ser mucho más difícil el poder hacer un alto y un detente y poder tratar de cambiar las cosas. Así que por eso yo creo que es bien importante que nosotros a nivel individual, pues podamos hacer, ¿verdad?, nuestra aportación para que más personas puedan concienciarse de cuál es el problema y de cuál es verdaderamente la solución o el camino a seguir para poder aliviar este rumbo de extinción que llevamos, porque ciertamente estamos eh, cavando, ¿no? Nuestra propia extinción en el planeta. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? O Neri, si te interrumpí, no habías terminado, perdón. No, sí, ese era el punto final. Todo bien, gracias. Sí, ¿algún otro comentario, alguna otra reacción, opinión? Pues a veces todo esto es como mucho
porque mucho por aprender, ¿no? O sea, yo quisiera saberme todo lo que platican ahí en la COP para yo también, ¿verdad? Entender todos los conceptos a ese nivel que pues sí, no, la verdad yo sé que se me pasan muchos detalles, pero sí siento también en la importancia, se me quedaron las palabras del perdón de las deudas, la frase esa, porque siento que se han hecho muy ricos los países, ¿verdad? Ciertos países a raíz de lo que han sacado de nuestros países en el sur, ¿verdad? Y, y lo mínimo que pueden hacer los países que se han hecho ricos es perdonar la deuda que ellos mismos crearon, ¿verdad? Provocaron. Ok. Ujú. Digo, no sé mucho de la COP, ¿verdad? Pues cuando me han mandado el enlace, gracias Neddy, pues yo me apunto y asisto a eso, ¿verdad? Pero lo que he estado aprendiendo, ¿no? Con todos estos espacios es la falta de responsabilidad por la gente que se ha aprovechado de los países y ha sacado minerales y ha sacado todas las cosas, todos los petróleos y nos han ensuciado nuestros, ¿verdad? Todas nuestras áreas y bueno. Eso es a nivel como súper mega global, ¿no? Y luego pienso lo importante de conectarse con los que están trabajando las tierras de manera local, ¿verdad? Para ver cómo uno puede, pues, apoyarles y entender sus labores, ¿verdad? No nada más, hacer ambas cosas, ¿no? O sea, poder bendecirlos a ellos si se están creciendo cierta cosa, comprarles a ellos, ¿verdad? A los que están aquí local y luego también a la misma vez entender la política internacional para poder abogar por mejores tratos, ¿verdad? Que beneficien sobre todo a la madre tierra, pero a la gente que sea menos afectada. Así que gracias por Sí. estas palabras y enseñanza tan conmovedora. Ah, Subrayando lo que acaba de decir Alexandra, hoy escuché en otra llamada que todo lo que hacemos ya es incidencia. Cuando optamos por una economía justa, cuando apoyamos la economía local, cuando estamos pendientes de cómo estamos usando la energía, todas esas cosas, cómo comemos, etcétera, es una acción de incidencia y también una acción de resistencia. Ujú. Em, y eso es- sin duda Otros, tiene un rol. Ajá. sí, otro asunto en el que a mí me gusta también llamar la atención es que muchas veces hay algunas organizaciones que se han enfocado en que la solución está en la electrificación, por ejemplo, de los automóviles, ¿no? Los automóviles eléctricos, esas son la solución del problema porque son eléctricos, pero ¿de dónde viene la electricidad para alimentar esos automóviles? Yo creo que es bien importante que eso no se pierda de perspectiva, porque si sigue saliendo de los combustibles fósiles, pues no estamos haciendo ningún adelanto, ¿no? Así que es importante que cuando hagamos los análisis, ¿verdad? De qué es lo que vamos a seguir o qué es lo que entendemos que es la mejor manera de proceder, pues tengamos en cuenta todos los aspectos. También les quería mencionar que la autora nos dice en este capítulo que la Iglesia Presbiteriana y otras iglesias han estado mejorando la manera en que trabajamos con otras entidades, valorando la colaboración en vez del paternalismo y confiando en la sabiduría de los pueblos para discernir qué iniciativas tienen mayor potencial para hacer el bien. Y me parece que es ¿verdad? Una iniciativa interesante el que nos abramos a la colaboración con otras organizaciones, porque no tampoco es querer mantenernos, ¿verdad? En que es un asunto de la iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia está para servir a toda la comunidad, así que es un asunto de colaboración entre todas las partes. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra opinión? ¿Inquietud? Y bueno, pues este ha sido el capítulo de la justicia climática y económica. Y entonces les recuerdo
que nuestro próximo café será el 17 de noviembre de 2025 a las 4 de la tarde, hora del este, como de costumbre. Y para ese próximo café tenemos una sorpresa bien especial, así que les invitamos a que no se lo pierdan. Será entonces hasta esa oportunidad. Nos vemos pronto. Gracias.